Todos creo que se alcanza a ver lo importante. Si no, y se quieren acercar, no hay problema. Y de todos modos, esto se está grabando. Va que va, y se alcanza a ver, ¿verdad? Vamos a empezar con lo primero. El Semanario Judicial de la Federación. Ya han trabajado con él, me imagino, ¿no? Ya, ahorita a ver. Semanario. Lo más normal es buscar en Google, ¿no? Me meto a Google y busco Semanario Judicial. Primer resultado. Este es el Semanario Judicial de la Federación. Aquí vemos varios rubros. Realmente lo que más nos interesa son estos dos. Tesis, precedentes, sentencias y otros documentos publicados semanalmente. Esto se actualiza cada viernes. Se publican las tesis más recientes y es un ejercicio muy bueno cada viernes meternos al semanario para checar qué hay de nuevo. Y la sistematización en el que está todas las tesis con un buscador para poder irlas buscando, ¿no? Los precedentes, esto es novedoso, pero igual podemos encontrarlo en las tesis porque los precedentes son sentencias obligatorias de la Suprema Corte y de los nuevos estos plenos de circuito, pero normalmente de un precedente va a salir una tesis, entonces los vamos a encontrar en estos dos, y la Gaceta pues es como un PDF en el que viene lo que está acá. Lo que está acá, las tesis. O sea, cada semana sale en la Gaceta estas tesis. ¿Es como el de la Suprema Corte de Justicia? Sí, pues es propiamente ese. Vamos a abrir primero tesis, precedentes y sentencias. Ah, sí, 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 sí. Este es el que sale cada semana. Si se fijan aquí, actualizado el viernes 2 de junio. ¿Sí alcanzan a ver hasta atrás más o menos? Va. El viernes 2 de junio actualizado. La fecha no. Pues ahí está. Aquí cada viernes tratar de entrar y ver más o menos qué está pasando. En la tablita viene jurisprudenciales. Estas son las obligatorias. Aisladas las que no son obligatorias, que son orientadoras. Ambas pues es el total, ¿no? Vemos por ejemplo aquí que el pleno de la Suprema Corte, 0 jurisprudenciales, 0 aisladas. El pleno de la Suprema Corte esta semana no publicó tesis. La primera sala publicó 9 de jurisprudencia, 0 aisladas. La segunda sala, los plenos regionales, los de circuito y los tribunales colegiados. Esta semana casi toda la chamba, en total, aquí en la esquina está el total, son 84 tesis que se publicaron, 64 son de tribunales colegiados de circuito. Estas. Casi siempre los tribunales colegiados de circuito son los que más publican. Propiamente de los amparos, recursos de queja. ¿Cuántas en el mismo sentido para tesis para jurisprudencia? ¿Cuántas que, perdón? Para una, ahora se le llama jurisprudencia por reiteración, son 5. Vamos a ver. 5 criterios iguales. Que aquí hay una cuestión bien interesante. Hay una distinción al hablar de criterios entre algo que se llama ratio decidendi y obiter dicta. Obiter dicta. Normalmente se dice la ratio u obiter, ¿no? Ratio decidendi es la razón decisoria, los motivos por los cuales estoy resolviendo este caso de la manera en los que resuelvo. Esto es la esencia de mi precedente. La esencia. La parte de la sentencia, que es la ratio decidendi, es donde el juez o la jueza me explica por qué está decidiendo como está decidiendo, ¿no? Una cosa es lo que decide, pero tiene que fundamentarlo y motivarlo. Esa es la ratio decidendi. Y obiter dicta, ¿qué es? Literalmente, en latín significa de pasada. Son razones, exposiciones, justificaciones que no son propiamente el fondo del asunto, pero lo voy a mencionar de pasada. Hay un tema interesantísimo en el derecho comparado porque México es uno de los países que más hace derecho, o sea, más genera este tipo de jurisprudencia con el obiter dicta, cuando alguien dice que no debería de pasar. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. ¿No vieron hace poquito un tema con las familias interespecie o multiespecie? ¿Qué es eso? Los perrijos. Los perrijos, así. Resulta que, creo que fue en Puebla, una mujer tiene su casa, tramita un tema con el ayuntamiento de uso de suelo para poner un negocio pequeño y pone una estética y es canino, ¿no? Y pensó en canina para perros. Entonces ahí se les llevas a tu perro, lo bañas, lo lavas y te lo guardas y te vas de vacaciones, ¿no? Ahí lo envías.
hay un rollo administrativo de que si le pueden dar el permiso, se va a un... no les da mucho administrativo, menos al poblado, porque nunca he estado en Puebla, pero la idea es que vayan reponiendo recursos hasta que llegue el amparo, se lleva el amparo a revisión, y en la revisión del amparo, lo que hay que decidir es si se le puede otorgar o no el uso del suelo. Ya hace rato que lo vi. Pero el punto es un tema muy administrativo de si lo metió en la vía correcta o no son pagos, básicamente. ¿Qué hace la jueza? Que empieza a justificar que el giro de estética canina es valioso porque hoy en día existen las familias multiespecie y empieza a hablar del valor que tienen para la psicología, para la sociología, incluir a nuestras mascotas en nuestra vida, cómo hay personas que ya estudió la sociología que ven a sus mascotas como parte de la familia, para concluir que el giro de estética canina es un giro necesario en la sociedad actual mexicana y por lo tanto sí tendría que darse el trámite al asunto. En el fondo, lo que tenía que decidir era si la queja de la señora tenía que darse el trámite o no. Era un tema administrativo procesal. Pero aprovecho y meto el tema de las familias multiespecies. Eso es oviterdicta. Y hay quien dice que lo oviterdicta no es ni vinculatorio y no debería ser orientador, porque no tiene nada que ver con la litis. O sea, que están trabajando de más, metiéndole cosas. Se le critica diciéndole activismo judicial, que en los juzgados, últimamente los poderes judiciales quieren hacer activismo por derechos humanos, quieren hacer peleas que le tocaría a la sociedad civil a través de sus sentencias. Entonces, estamos hablando de que era un tema de trámite y metieron un tema de derechos humanos y familia interespecie. Entonces, la ratio decidendi era que si hay que darle el trámite, aprovechando oviterdicta, vamos a hablar de que existe la familia multiespecie. Obviamente se imaginarán en los medios de comunicación que es lo que trascendió. Juzgado en Puebla reconoce los perrijos. Yo cuando vi eso sí fue como que no manches, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo vi el encabezado y dije, ¿cómo llegamos a eso? Busco la sentencia y cuando la leí dije, chale, eso era oviter, no sé si fue la vía correcta para traer esos temas a colación, pero pues bueno, aprovecho que además la jueza es la hija de Olga Sánchez Cordero. Lo que quiera. Muy bueno, pero sí. Pero sí es interesante porque, pues, como usted dice, eso no era el fondo del asunto, nada que ver. Iba de pasar. ¿Por qué tú como juez, quién te solicita que traigas a colación este tema? Lo que el razonamiento que ella hace es que en la Constitución de Puebla, creo, se reconocen derechos, no sé si directamente para los animales, pero se reconoce como la obligación del Estado de legislar a favor de los animales. Y en Puebla no hay una legislación pro animales todavía, entonces ella dijo, yo como autoridad que soy del Estado de Puebla, voy a empezar ese camino, voy a empezar a construirlo y mi primera intuición es decir que vamos a empezar reconociendo, en este caso a la familia multiespecie, pero que eso ya es un precedente de un criterio que se adoptó para que en el futuro en Puebla y si queremos aquí en Guanajuato podamos seguir trabajando esa línea de pensamiento para ir construyendo el derecho. Por eso es una fuente del derecho. Antes no existía el concepto de familia multiespecie en el derecho, ahora ya existe en esa sentencia de la familia interespecie, por un tema administrativo. Yo la verdad no he visto, escuché que habla mucho de un video, ajá. Ah, sí. En esa situación, porque lo que sí he visto que El que aventó al perro el aceite, ¿no? Ajá. En ese caso, el de Aña. Bueno, eso fue en el Estado de México, se lo llevaron a materia penal, ¿no? Porque creo que en el Estado de México hay un delito de maltrato animal. Aquí también. No. Es materia penal. Si por ejemplo quisiéramos decir somos la fiscalía, muchas veces en los casos prácticos es más fácil ser la fiscalía, ¿no? Vamos a acusar a ese cuate que aventó al perro en un caso de aceite.
¿Para qué nos serviría este precedente? Pues tal vez para hablar de que ese perro no era solamente un objeto, un bien semoviente, como le llama el derecho civil, sino que pues, era un ser valioso que pudiera tener una familia. En el caso, vamos y averiguamos y resulta que se le salió a alguien, podríamos decir que la familia es víctima indirecta, ¿no? Tal vez trabajar. Sí, nosotros en la familia. Sí, sí, Era no. de una familiar de un niño, pues. Ah, no, era callejero. No, Chale, qué bueno. ¿Vieron el video? Está muy horrible, ¿no? sí, bueno. No. Si quieren verlo después. Está muy feo, la verdad. Bueno, ¿le pueden parar un poquito? Entonces, bueno, estamos aquí. Cada semana vamos a regresarnos, buscamos Semanario Judicial de la Federación, suele ser el primer resultado. Publicado semanalmente, que es el de hasta esta orilla de acá. Aquí podemos elegir cuál es ver. Yo lo que hago es que veo todos. Entonces me voy aquí a la esquina, aquí abajo, donde está el total de ambas. O sea, tanto las tesis jurisprudenciales como aisladas, de todos los órganos que pueden emitir tesis. Aquí en la esquinita están todas, le doy al número y ahí se abre. ¿Son los de diferentes casos? Sí, de todo tipo de casos. Se ordenan aquí en este apartado como por jerarquía. Entonces primero están las de la Suprema Corte, Suprema Corte, y ya luego más abajo están los de los tribunales colegiados de circuito. Yo como trabajo cada semana, normalmente trato de hacerlo los viernes, si no alcanzo, sábado, domingo, o ya durante la semana las voy checando. Voy viendo así una por una. Leo, esto se llama rubro, es el resumen del resumen. Hubo una sentencia que se resumió en una tesis, y esa tesis se resume en este, que es el rubro. Entonces, por ejemplo, derecho humano al agua, contenido y alcance de las obligaciones generales del Estado mexicano en materia de este derecho. Personalmente, ahorita estoy muy clavado en materia penal, adolescentes, teoría de género, entonces, pues no. Esto es más como derecho ambiental, no me llama mucho la atención. Pero si me llamara la atención, la marco, ¿no? Vamos a decir que ahorita estoy muy en temas ambientales. Derecho humano al agua, estándar de protección. Me interesa, la voy marcando. Derecho humano al agua, la disponibilidad, calidad y accesibilidad son garantías para su protección, la marco. Y ahí voy viendo las que me interesan. Se fijan, de este lado hay filtros. Cuando me siento muy flojo, que digo, no tengo ganas de leer mucho, me voy aquí y directamente le pongo el filtro de materia penal, ¿no? Pero normalmente sí, mínimo me doy el tiempo de leer el rubro de cada una, ¿no? Para saber más o menos. Ya hay algunas que son materia, que no son materia penal, pero me pueden sonar interesantes. Por ejemplo, Violencia vicaria. violencia. ¿Hay una de aquí, violencia vicaria? ¿O cómo general? A ver si hay una, digo. Esta semana no salió de violencia vicaria, la hace como 3 semanas, creo que fue que se publicó una. Pero ahorita buscamos para ver. Por ejemplo, penal, aquí habla de secuestro, agravante del delito de camino público en el secuestro, esta me interesa. Y así me voy, ¿no? Llego hasta abajo, me muestra 20 registros, acá arriba, la flechita, puedo ver las siguientes. Y las voy checando, las voy revisando, ¿no? Ya que vi, ya tengo marcadas todas las que me interesan, elijo este botón, ver tesis marcadas, y ahí ya nada más me abren las que a mí me interesan, que son las que yo marqué. Se abre con doble clic, y ahí está, esa es la tesis propiamente, ¿no? En este caso tenemos que es una tesis de jurisprudencia, esto es obligatorio. ¿Quién lo emite? La primera sala de la Suprema Corte. Entonces, como es una tesis de jurisprudencia emitida por la primera sala, obliga a todo México. Ya esto, como si fuera una ley, lo que está aquí ya es ley, porque es jurisprudencia. Ojo, propiamente la ley no es esto, ¿vale? Esto es la tesis, este es el resumen. ¿Cuál es el asunto? Nos vamos hasta abajo y aquí viene. Amparo en revisión 543-2022. Ese es el asunto del que salió esta tesis. Si queremos saber exactamente qué pasó, hay que buscar ese amparo. Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, tenemos esta tesis, ¿no? Donde dice tesis, digo jurisprudencia, así tipo jurisprudencia. Tipo jurisprudencia. ¿Y por qué dice tesis arriba? Es como el título para que sepas que es una tesis. ¿Qué partes tiene que nos interesa? El registro digital, bien importante. Con este podemos buscar rápidamente una tesis. Vamos a buscar otra vez el semanario. Supongamos que quiero yo, ya tengo un asunto de derecho del agua, ¿no? Y estoy litigando para ver qué es contenido y alcance. ¿Qué alcance tiene el derecho al agua, no? Y me acuerdo que existe esta tesis.
Para no tener que meterme y buscar en el semanario. Ah, ¿me desconectó? ¿Sí se fue el internet? Chispas. Bueno, nos quedamos con que en la parte, es que hay otra parte que no hemos visto para buscar tesis, lo que muchas veces se hace para buscar un criterio o un precedente que nos sirva es buscar texto, ¿no? Pero si tenemos el número y vamos por una tesis en concreto, pues ya podemos nada más poner el número de registro. También, sobre todo, y para los jueces y juezas, cuando estás exponiendo, dices, señoría, yo traigo un tema del derecho humano al agua, y hay una tesis que además en este caso es de jurisprudencia, entonces le obliga, la puede encontrar bajo el número de registro digital 2026-556 y es más rápido que puede entrar a la página del semanario, poner el número y ya le sale directamente. Bueno, en la demanda, ¿no? Uh-huh. Sí, en la demanda es donde normalmente. Ya en una demanda sí sueles poner todo esto, el rubro, el resumen también para que se dé una idea de qué le estás hablando, el número de tesis, porque hay juzgados que sí les interesa como tener el número de tesis. Esta es la 1A, diagonal J, 78-2023. Y el número de registro es como lo que más sirve. Hay demandas en las que literalmente copian todo esto. Puede servirte según lo que pretendas y cómo lo manejes, pero pues también últimamente la tendencia es tratar de hacer demandas más cortitas, porque ya de cara al juzgado, y platicándolo otra vez con una compañía que trabaja en el federal, si en cuanto tienen una demanda muy larga, la ojean y es pura paja, ¿sabes qué? No, la voy a ojear nada más, o sea, no me convence porque tan solo ya me están haciendo trabajar un chorro. Seguimos sin internet, ¿verdad? Ahí está ya. Bueno, desde el principio, vamos a buscar semanario judicial. Decíamos que esto estamos viendo lo que es cada semana, ¿no? Las que se van actualizando. Aquí en este otro cuadrito está la sistematización ya completa. Ahí está todo. Acá si se fijan, vamos para atrás, encontramos que el calendario, este calendario que nos permite ver si queremos las del 2 de junio nada más, vamos para atrás, las de mayo, tal, pero como muy focalizadas en fecha. ¿Por día o por semana? Es pues, técnicamente es por semana, pero como se publican los viernes, por ejemplo, si le doy aquí te muestra las que se publicaron en la semana del 7, bueno, del 8 al 14. Okay. Las que se publicaron el 14, que pues, son básicamente como las que fueron saliendo esa semana. Y en la búsqueda podemos encontrar cualquiera. Acá lo que les decía, se puede hacer la búsqueda por frase o palabra o la búsqueda por número de registro. En realidad si ponen aquí el número de registro también les da la tesis. Entonces decíamos, tenemos esta, ¿no? Registro digital 2026, tal, lo copio, lo pongo aquí y al momento de buscar, ya directamente aquí está la tesis. Y ya, la puedo abrir y listo. Y ya es más fácil tener acceso a esa información. Entonces, primera parte, el semanario judicial, la parte de publicación cada semana, publicado semanalmente. Cada viernes hay que tratar de entrar a checar. Esta semana salió una que se me hizo bien interesante y que es un poco del tema de obiter dicta. Dejen ver si la hallo. Aquí hay una búsqueda de menonita. Estas. No. Luego no funciona tan chido, la verdad, el buscador, pero pues ahí uno se va acostumbrando. Es una tesis de un asunto, creo que era civil. Ya sé. Vamos a buscar. Era un asunto civil o administrativo. Materias común. Cuando dice materia común se refiere a amparo, pero viene de un amparo directo. Acá lo que pasa es que a una persona menonita no le dan traductor porque dicen que tienen que ser bilingües porque se ubican en la región de Chihuahua, México, ¿no? Entonces lo más probable es que sean bilingües. Este juzgado que nos vamos a la parte de abajo, ¿no? Primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito. Creo que el 17º circuito es Michoacán. Se aventó un estudio de dónde viene la comunidad menonita y es esto. Es toda la historia.
desde cómo surgen como un grupo diverso a la iglesia bautista en Alemania, porque no creían que la confirmación se tuviera que hacer por personas que todavía no tenían uso de la razón. El bautizo, no querían que los niños se bautizaran pequeños, sino hasta que tuvieran capacidad de elección. Y a partir de ahí ya se separan, luego van migrando porque en ningún lado los dejan en paz. En Canadá los quieren obligar a estudiar inglés y a adoptar la religión protestante, algo así. Hasta que, y por aquí está una parte que me pareció bien interesante, Álvaro Obregón, presidente mexicano, los escucha y les da asilo en México. Les dice, pueden establecerse en la comunidad de Cuauhtémoc, en Chihuahua, o Sonora, creo. Pero pues realmente aquí el tema es si tienen derecho o no a un traductor. La respuesta es que sí. Este tribunal colegiado determina que cuando la persona conoce un juicio donde están involucrados miembros de la comunidad menonita, deben tomar en cuenta las características de ese grupo minoritario. Resulta discriminatorio que se los califique de manera automática como ciudadanos bilingües en su totalidad. De hecho, hasta la presentación de la demanda de UTV de traducida, Idealmente sí. Sí. todos los documentos. Desde el principio del proceso les tendrían que haber preguntado, ¿tú necesitas traductor? Lo asumieron a esta persona como bilingüe, porque o sea, esto es un estudio sociológico, antropológico, de historia. Dicen que es muy común que hablen alemán y español, pero pues no podemos generalizar que todos hablan español, porque en los planes de estudio de Chihuahua no hay no han tenido injerencia, o sea, les dan libertad de que ellos hagan sus planes de estudio aparte de los de la SEP. Ya adoptan los de la SEP, pero no es obligatorio, y en la comunidad menonita, por lo que investigó esta jueza, o juez, lo que se habla normalmente es alemán. Y además una variante del alemán que es como muy específica. Esta se me hizo muy interesante, pues lo que les decía, no es penal, pero vi menonitas, dije, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? ¿De qué estaba el amparo? Nada más de que no. Hechos en un procedimiento jurisdiccional, participó como parte demandada una persona perteneciente a la comunidad menonita. El actor señaló desde su demanda, bueno, así lo señaló el actor, que su contraparte desconocía el idioma español. La persona juzgadora condenó al demandado bajo el criterio de que la pertenencia de este último a la comunidad menonita no es determinante para considerar que desconoce el español y deba ser tratado de modo diferente a los ciudadanos mexicanos, ya que los miembros de ese grupo deben ser considerados en su totalidad como ciudadanos bilingües. Sí, está bastante discriminatoria. Sí. Está muy, muy gacho. Entonces, bueno, pues tenemos esto, ¿no? El semanario, siempre es bueno entrar, checar, curiosear. Búsqueda de tesis, les decía, aquí está la totalidad, ¿no? Esto sobre todo, ¿para qué es útil este apartado? Estamos trabajando en un asunto, ya sea para litigar o para resolver, qué tema nos plantearon y que nos interesaría saber qué se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, la otra vez platicábamos de ahorita con el asunto del camión, ¿no? Vamos a ver. Podemos buscar, salud, deber de cuidado, ¿no? Que decíamos que quién tuvo la culpa, si la moto o el camión. Y aquí nos va a salir un montón de cosas que se han hablado sobre el deber de cuidado. Propiamente 134 registros. Acá lo que hacemos es empezar a checar rubro por rubro cuál nos puede servir. Y los barros, ¿cuál es el filtro para la fecha de emisión? Si no le pones tú ningún filtro, sí. Del más nuevo, 19 de mayo, al más antiguo. Y acá de este lado tenemos filtros, que por ejemplo estamos hablando de un asunto penal, porque estamos hablando de penal, podemos irnos a materia y seleccionar que nada más nos muestre las que son de materia penal, ¿no? Delitos cometidos a título de culpa, el artículo tal de Nuevo León, al hacer el reenvío a las leyes, reglamentos, para determinar, pues digamos que esta nos puede servir, ¿no? Y aquí la marcamos. Misma idea que cuando checamos el semanario, el que se actualiza cada viernes, vamos marcando las que nos interesan y aquí arriba en esta opción, ver tesis marcadas, ya nada más nos va a mostrar las que marcamos, ¿no? La abrimos y empezamos a leer. La 1, la 2, la 3. Supongamos que esta es la que nos interesa, ¿no? Que dice principio de congruencia o correlación en la acusación formulada por el Ministerio Público. No sé si tiene que ver, pero vamos a suponer que sí, ¿no? Ya estuvimos, ya checamos, se ajusta esta más o menos a nuestro asunto. Es aislada, que significa que es orientadora, no obliga al juez o a la jueza, pero pues nos puede servir. Vamos a leerlo. Resulta que tal vez sí nos interesa, ¿no? La justificación está interesante, pero si se fijan es un parrafito. No nos sirve tanto
particularmente porque desconocemos el contexto. Antes las tesis eran un parrafito nada más. Ahorita ya hay un formato que es el de hechos, criterio jurídico y justificación. Anteriormente las tesis muchas veces no ponían los hechos, entonces realmente nada más ponían el criterio jurídico y la justificación y nos faltaba el contexto. Para saber si algo sí es aplicable al asunto que tenemos, hay que saber cuáles son los hechos. Pero aún así, si se fijan aquí, el hecho está como muy escueto. Vamos a la parte de abajo y vamos a ver ahora sí de dónde viene. Esta tesis la emitió el 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito y salió del amparo directo 90-2020. Vamos a ver la siguiente herramienta que, bueno, ahorita volvemos a Jurislex, pero vamos a ver el CICE. ¿El CICE lo han escuchado hablar o lo han trabajado? Es una herramienta que me fascina porque pues, realmente es donde está el derecho. O sea, hasta aquí, la otra vez, hay un curso que está dando la Suprema Corte de precedentes como importantes en materia de derechos humanos. No lo estoy tomando yo, lo está tomando un cuate. Pero me platicó que el otro día estaban viendo precedentes en materia laboral y la ponente decía que los laboralistas tienen esto que les voy a mostrar muy claro y que se ríen de que los penalistas nada más vemos la tesis, nunca checamos el asunto. Y luego dijo la ponente que lo entiende porque los asuntos son muy largos, son muy pesados, a veces no hay tiempo, pero como que sí es la tendencia en otras materias no quedarnos con la pura tesis, sino ir un poquito más allá. Vamos a ver el CICE. Seguimiento integral de seguimiento de expedientes. Mejor conocido como CICE. Y aquí está. CICE expedientes. ¿Puedes checar todo el expediente ahí? No todo, las partes públicas. Ahorita vamos a ver cuáles son, pero a grandes rasgos y lo que nos interesa, la sentencia. Luego viene como un resumen de cada acuerdo, que pues puede ser como una forma de ver, pero no viene todo. Pruebas y todo eso, ¿no? Sí, no, bueno, viene como los acuerdos, básicamente no vienen los acuerdos, pero por ejemplo uno se hace la idea, si dice, se acuerda de conformidad del nombramiento de defensa, uno se imagina que alguien promovió un nombramiento de defensa. Entonces tenemos que ser, vamos por partes, primer circuito, el Poder Judicial Federal se ordena en circuitos, nosotros somos el 16, el 16º, el primero es la Ciudad de México. Entonces vamos aquí a seleccionar un circuito, primer circuito, Ciudad de México, y consultar. Nos va a abrir una ventana. Seleccione el órgano jurisdiccional. Estamos acá. Es el 9º Tribunal Colegiado en materia penal. Lo que no me gusta del primer circuito de la Ciudad de México es que tiene pinche 1000 juzgados. ¿Cuál era? 9º Colegiado en materia penal. Pero pues son 10 millones de personas. Entonces, materia penal, el 9º Tribunal Colegiado. Para darnos, no, ese es civil. Para darnos una idea, nosotros tenemos 2 colegiados en materia penal en Guanajuato. En la Ciudad de México son 10. Y fue el 9º el que emitió. 9º Tribunal Colegiado, buscar. Y aquí ya tenemos ubicado el primer circuito, el 9º Tribunal Colegiado. Tipo de expediente, vamos a regresar, es un amparo directo. Vamos a buscar aquí, amparo directo. Esto es todo lo que puede conocer un tribunal colegiado en materia penal conforme se organizan en la Ciudad de México. Simulación y todo. Amparo contra leyes, amparo directo, amparo en revisión, conflictos competenciales, conflictos de acumulación, impedimentos, tal. Este es un directo, ¿verdad? Ajá. Y es el 90 de 2020. Entonces ya acá le podemos poner 90/2020. Resolvemos el captcha, buscar. Y ya aquí nos va a salir el resumen de ese amparo. Aquí podemos ver como los datos, ¿no? Se presentó el 6 de octubre, salió el 8 de octubre, lo resolvieron en 2 meses, muy rápido. Se reclamó una sentencia definitiva, era un asunto de lesiones culposas. Esto es como el resumen, aquí está lo que decías, es como un resumen del expediente cronológico, pero aquí lo que viene son síntesis De cada acuerdo. de cada acuerdo. Aquí en Guanajuato, en mi experiencia, copian y pegan el acuerdo ahí. En otros estados hacen como un resumencito. Aquí algunos acuerdos los copian y lo pegan. Téngase por recibido el oficio tal. Y ahí vas viendo. Y lo que nos interesa está hasta abajo. Aquí. Lista de resoluciones. 1. Asunto tal, fecha de ingreso tal, amparo liso y llano,
y aquí archivo. Ahí está. Lo abrimos. Esa es la sentencia de ese asunto. Si se fijan, son 89 páginas. Pobre del proyectista. Y esos cuates trabajan lo que no está escrito y más. ¿Quién fue? Miguel Ángel Sánchez Acuña, secretario de estudio. El otro día vi que creo que en Querétaro están empezando a poner el oficial que hace, porque el secretario hace como el proyecto final, pero el esqueleto se los hace el oficial. Entonces ya están poniendo también el oficial. El juez. No, ni el secretario, la jueza. Sí, porque ya en los medios lo que trasciende es que Emma Mesa Fonseca dijo tal cosa. Y a veces nomás firmó. Idealmente sí lo revisan, normalmente, por lo que sé sí tienen que revisarlo, porque pues, va en juego su chamba y su honor, pero en asuntos pequeños, de hecho hay una tesis que sí dice que no está bien que en asuntos pequeños firme sin ver. O eso es así. Que es lo que uno esperaría, pero en la práctica me imagino que para un asunto que no tiene mucha trascendencia, yo confío y firmo. Entonces, sí se ve la diferencia de que tenemos esta tesis, principio de congruencia, el criterio jurídico en chiquito y la justificación en un parrafito, contra la sentencia de la que viene esa tesis, que es un molote. Bueno, aquí vemos una mala práctica de los juzgados federales. Copiar y pegar los tesis. Sí, transcribir, copiar y pegar. Pero pues podemos, por ejemplo, buscar la justificación. O a veces le ponen también estudio de fondo. Ahí está el quinto, resulta esencialmente, y pues bueno, por ejemplo, podemos ver que empieza a hablar del principio de congruencia. Este principio determina que los límites objetivos y subjetivos del proceso penal se encuentran establecidos en la acusación que realiza el fiscal. Eso, por ejemplo, no lo encontramos en la tesis, y aquí sí, y nos sirve. ¿Debes de qué salió todo? Por eso también es una práctica muy buena tratar de siempre estar checando las sentencias, porque como ahí se tienen que explayar, a veces temas que nos cuestan un poquito de trabajo, leyendo la sentencia resulta que un juez lo explicó mejor que el libro de teoría. O de repente decimos, voy a leer 3 sentencias sobre complicidad correspectiva y ya de los 3 criterios me puedo hacer una idea. Y si piden una aclaración de sentencia también sería. De... No creo, tal vez acá en la parte de... Por aquí, ¿no? Quién sabe, no me lo había preguntado, pero tal vez una aclaración de sentencia salga aquí que se hizo y si hay alguna modificación, que no suele haber, pero pues tal vez hay algunos que sí salen aquí más de un archivo. Puede ser que sea por eso, por alguna aclaración. También, por ejemplo, los tribunales que son de a 3 magistrados, magistradas, si alguien vota en contra, que se le llama voto disidente, aquí también viene el voto disidente, ¿no? ¿Tiene que justificar también? Sí. Los votos disidentes son bien interesantes porque uno lee la sentencia y luego el voto disidente y ya dices, ¿estoy con la mayoría o estoy con el que se separó del criterio? Y esto es, por ejemplo, de un asunto federal, ¿no? De un tribunal colegiado. Vamos a ver, teníamos también acá en las que salen cada semana algo de la Suprema Corte. Voy a cerrar esto. Bueno, quédense con el CICE, ¿no? Esta parte que seguimiento integral, seguimiento de expedientes, normalmente lo hayan más bien como CICE, que es como todo el mundo le llama. Consulta de datos de expedientes aparece aquí en el Consejo de la Judicatura. Y, pues, detalle, el CICE nada más recoge de tribunales colegiados para abajo. Si quiero ver algo de la Suprema Corte, por ejemplo esta de Derecho Humano al Agua, que le emitió la primera sala, hay otra herramienta que es la de sentencias y datos de expedientes. Para esa nos vamos a ir a la página de la Suprema Corte, scjn.go.mx, ¿no? Y aquí en la parte de abajo, estamos aquí como lo más importante. En los enlaces directos, aquí está sentencias y datos de expedientes. Ahí vamos a entrar. Misma idea, ir llenando los rubros. Normalmente no hay que llenar todos, casi siempre sale nada más con el número de expediente, que es el amparo en revisión 543-2022. Vamos a ponerle así, número de expediente 543 diagonal, aquí está la diagonal, 2022. Pudiéramos ponerla que es un amparo en revisión, tal vez para que salga más rápido. El órgano de erradicación pues es la primera sala. Y ya que estamos llenándolo, el ministro ponente, aquí dice ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancay Trujillo.
Lo buscamos aquí entre todos. Con Luis González Alcántara Carranca. Normalmente con llenar nada más este apartado del numerito ya sale, ¿no? La buscamos y ahí sale. Amparo en revisión. Como llené todos los datos, es la única que va a salir. Si hubiera otra 543-2022 y nomás no hubiera llenado nada más que el numerito, tendría que ver que si es mi amparo en revisión, primera sala y que si es del ministro Carranca, ¿no? Le doy aquí al numerito este y me abre el resumen del asunto, como lo conoció la Corte, ¿no? El tema, el órgano jurisdiccional, de dónde viene y lo más importante acá abajo, el documento. Ahí le doy clic y me descarga. Lo que no me gusta es que lo descarguen en formato Word, entonces a veces si quiero checar algo de rápido y se me olvida borrar el archivo, después ahí se me van acumulando un montón de estas de la Corte, pero pues pecata minuta. La votación, también bien importante la votación, porque a partir de la reforma con AMLO, si 5 ministros votan en el mismo sentido, en una de las salas, o en el pleno los 11 votan a favor, esto es obligatorio. Entonces esto es obligatorio porque los 5 votaron a favor. Si uno hubiera votado en contra, ya no es obligatorio, ya se queda nada más en ese punto, que esa es la jurisprudencia por precedente obligatorio. Entonces ya todo esto, estamos hablando de agua, todo esto es obligatorio. Otra vez volviendo, se supone, lo obligatorio es esto, la ratio decidente. Si aprovechan y meten un tema así de pasada, que es obiter dicta, y me lo quieren, yo soy la contraparte, yo pudiera decir, sí, existe ese precedente, sí dice eso, pero es obiter dicta, no tenía que ver con el fondo del asunto, entonces no se debería aplicar. Ya tenemos aquí todo igual lo mismo, ¿no? Está la tesis, que es un resumen muy... Bueno, esta tesis es larguita, pero no deja de ser un resumen comparado con la sentencia que tiene 74 cuartillas. Pero si queremos saber verdaderamente qué se decidió y por qué se decidió como se decidió, lo bueno es buscar la sentencia y leer esa. Entonces tenemos pues ya el Semanario Judicial de la Federación para buscar las tesis, las que se publican cada semana o las que ya están publicadas. El CICE para buscar asuntos federales, normalmente nos interesa buscar amparos y recursos de queja, es como de lo que más sale en tesis. Y sentencias y datos de expedientes para buscar lo mismo, pero cuando lo publica la Suprema Corte, cuando viene de la Suprema Corte. Ahora vamos a ver JurisLex. Esa herramienta es más o menos nueva. JurisLex. La otra vez te las comenté. Y este es muy útil sobre todo para hacer investigación, para la escuela, para litigar, cuando les llega un asunto en el juzgado, ¿no? Porque lo parte por materias. Al principio eran bien poquitas. Eran como nada más estas 7. Propiedad intelectual lo fueron metiendo después. Y ahorita ya son un chorro. Y ya se va poniendo cada vez más específico. Niñas, niños y adolescentes, comunidades indígenas, igualdad de género, derecho ambiental. Vamos a decir que estábamos viendo ahorita en el examen principios del procedimiento penal, ¿no? Vamos a materia penal. La herramienta más interesante, voy a cerrar esto, acá están las herramientas, para todas las materias son más o menos las mismas, ¿no? Una búsqueda global para buscar cualquier cosa. Esta es para mí la que más me gusta, consulta por ordenamiento para buscar por ley, consulta de tesis, que es lo mismo que meternos al semanario judicial, pero más feo. Mejor el semanario. Delitos, en legislación penal este apartado me gusta mucho. Delitos especiales previstos en otros ordenamientos, porque como habrán visto en algún momento, los códigos penales tienen los delitos, pero además hay delitos en leyes más específicas, delitos de materias muy puntuales, y aquí podemos ver en cuáles, ¿no? Por ejemplo, la ley del servicio militar contempla algún delito. Si le doy doble clic, vamos a ver. Aquí están, artículo 50, todo acto por el cual se pretende eludir la inscripción de algún individuo de edad militar, ya sea que provenga de él mismo o de tercera persona, será consignado a los tribunales federales y castigado con la pena de 1 mes a 1 año de prisión. Hay un delito por no querer inscribirse. ¿Todos quieren el servicio? ¿Alguien lo tiene? Ah, bueno, sí, ¿verdad? ¿El servicio militar? Ah, yo también, pero pues ya no se usa y realmente yo creería que eso es letra muerta, pero de que pudiera decirse que es delito, ¿no? No hacerlo. Para muchos lados ya no.
Y en la administración, bueno, en el Poder Judicial, Creo que quieren meter a hacer y en el Ejecutivo sí lo piden normalmente. ya para no pasar más rato también. Sí, yo la otra vez estaba viendo el concurso de jueces y no pide el servicio militar. Creo que sí, ya hace rato que lo hice. Pero pues ya no hay servicio. O sea, ya no. Antes iban a marchar Explora y a mí ya no me tocó. Iban a marchar eso. Sí. No, no es cierto, no Explora, perdón, al Parque del Árbol. Al Parque del Árbol. No, pues hace 8 años. De hecho, ya ni me tocó lo de bola negra y bola roja. Ya directamente no, decía, te daban la media cartilla y decías, nada más quédate atento y en un año vienes por la otra mitad. Y ya te la dan completa. Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué más? Ley Federal de Sanidad Animal. O sea, leyes que yo la neta ni ni sabía que existían. Todo acto por el cual... Ah, no, este es otro. Me abrió otra vez la del servicio militar. Vamos a desmarcarla. Ley Federal de Sanidad Animal. Al que ingrese a territorio nacional animales, bienes de origen animal y productos para uso o consumo por cualquier medio, tal, pena de 2 a 10 años de prisión. Igual, delitos súper específicos que realmente, a menos que estemos muy ahí en esa materia, por ejemplo aquí me imagino que esto es un tema de ganadería, ni se nos ocurre que es delito, ¿no? Esta parte les digo, me gusta mucho, la de delitos especiales, también está reformas constitucionales, desarrollo legislativo, que son como las evoluciones que han tenido las leyes, estamos hablando siempre aquí, legislación penal, instrumentos jurídicos internacionales, todos los acuerdos, las convenciones y tratados internacionales aplicables y materiales complementarios. A mí la que me late es esta, consulta por ordenamiento. ¿Por qué? Estamos hablando, por ejemplo, de los principios y me interesa la publicidad para un asunto porque me pidió, la otra vez, nos pidió una ¿cómo se llaman esas de conciliación? ¿Arbitraje? Una junta de conciliación y arbitraje de Guanajuato nos pidió copia certificada de toda una causa penal, ¿no? Así, copia certificada de todo. Y me pregunto, ¿puedo hacer eso? Entonces yo traigo en mi mente, ¿no? Estoy hablando de un tema de publicidad que está regulado en el Código Nacional. Nos vamos aquí, consulta por ordenamiento, busco el Código Nacional de Procedimientos Penales, doble clic. Y aquí me abre todos los artículos del Código Nacional, articulado, ¿no? Todas las tesis que hay sobre el Código Nacional y conceptos jurídicos que me pudieran servir. Por ejemplo, aquí si busco publicidad. ¿Sí es publicidad? Protección, querella, publicidad, por ejemplo, publicación especial. Pero vamos a buscar acá, porque yo sé exactamente en qué parte se regula la publicidad, que es las partes podrán, principio de contradicción, principio de publicidad, el artículo 5, aquí lo tengo. Si fuera, por ejemplo, el 130, aquí arriba puedo buscar 130, ¿no? Y me dará artículo 130 de carga de la prueba. Pero vamos a ver, publicidad, que es el 5, le doy doble clic. Y aquí me abre, artículo 5, publicidad, las audiencias serán públicas, bla, 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 bla. Y en la parte de abajo, tesis que hay relacionadas con el principio de publicidad. Para esta solo hay una. Doble clic y aquí ya me la muestra, ¿no? A mí la verdad es que se me hace un poco feo el sistema, como la interfaz, pero yo lo que hago es que agarro el registro digital, lo copio, y ya me vengo acá. Estas son publicadas semanalmente. Bueno, semanario judicial. Y ahí tengo el registro. Y aquí la puedo checar, ¿no? Y me ahorré, por ejemplo, hacer lo mismo de entrar aquí a la página del semanario judicial y buscar aquí principio de publicidad. Pero de todas formas hay que tratar de hacer las dos porque aquí me van a salir más. Y tal vez alguna sí me sirve. Pero si quiero algo muy, muy detallado, aquí en Jurislex, consulta por ordenamiento, buscamos el Código Nacional, buscamos el artículo que nos interesa, lo abrimos, acá nos lo abrió en otra pestañita, abajo están las tesis y buscamos la tesis que nos interesa, aquí nos la abre y aquí la podemos checar o con el número de artículos en especial. Sobre todo esto a mí me ha sido muy útil cuando promueven en el juzgado y dicen con fundamento en el artículo tal, y ya puedo checar si hay alguna tesis específica sobre ese artículo.
Entonces es eso, el CICE, Jurislex, el semanario y sentencias y datos de expediente. Igual quería ver si alcanzamos a hacer un ejercicio, pero pues ya acabó la clase. Después supongo que